¿Cómo estás, mi Víctor? Bien contento de estar acá, como siempre, todos los viernes. Y de verdad, este es un momento muy particular en la historia de México. Se agita, se transforma, se dan temas que resultan inéditos, realidades que hay que analizar. Y bueno, como no nos da tiempo de abocarnos a todos los temas, escogemos al azar uno. Vamos a partir elegir. de ahí reflexionamos. Entonces, la bueno, coctelera. Está el tremendo astro haciendo. A falta de decanes, ¿no? ¿verdad? A falta de decanes, pues ni ya modo, que- ¿no? ya que- Pero aquí está todo esto. Geografía de las autodefensas es un tema muy Híjoles, interesante. Y bueno, hay que hacer una primera diferencia. Una cosa son, en este momento, de una realidad convulsa en muchas regiones del país, en donde lamentablemente sí es una realidad. El Estado mexicano está rebasado, Sí. no ocurre en todo el país, pero ocurre en regiones muy localizadas, en Michoacán, en Guerrero, Tamaulipas. en Chiapas. Y en los últimos en meses Tamaulipas. volvieron, porque se había como apaciguado Sí. las cosas. Y lo que pasó en Panteló, en Chiapas, Es muy interesante. ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? ¿Qué es lo que ocurre? Mira, sin duda hay obviamente la acción de lo que yo llamo un suprapoder en estas regiones. ¿Qué es este suprapoder? Ni más ni menos que la vinculación que existe entre los grupos del crimen organizado con el espacio de la corrupción política y con los intereses muy importantes de destacar de las empresas transnacionales que buscan, como desde la época de la colonia, los recursos naturales y madereras extraerlos. y minería. Madereras, minería, también los megaproyectos de turismo y el megaproyecto económico del cultivo de enervantes. Sí. Esto ocurre, ¿no? Ahora, ¿qué hay que hacer una diferencia? Una realidad y una características que definen a estos grupos, podríamos decir, son las autodefensas. Por ejemplo, lo que ocurrió en Michoacán, donde surgen en un principio hartas de la acción bélica brutal de dominio de los grupos del crimen organizado. Mireles, el papá Mireles, Pitufo, el abuelo. Exactamente. Estos grupos, lamentablemente, ahí está la realidad, son penetrados, son cooptados y hay todo un ejercicio del Estado mexicano, entonces, bajo el gobierno de Peña Nieto, para mitigar lo que a mí me parece en ese momento y en su surgimiento fue una auténtica insurgencia política. Estaban muy preocupados. Sí, sí, señor. Ahora, ¿qué ocurre? Esas son las autodefensas. Hay grupos como lo que hay que reivindicar ocurre en Guerrero con los grupos de la policía comunitaria. Grupos como el que se genera en la región de San Luis Zacatlán, que son muy importantes y que de alguna manera recuperan formas tradicionales de organización para oponerse a la presencia creciente del crimen organizado ligado a los grupos caciquiles, Claro. ¿no? Entonces, bueno, estos grupos lamentablemente también, no todos, por supuesto, son penetrados, son usurpados. Y si no es con por el un gobierno, proyecto, por los... claro, por los narcos por y los por narcos. el gobierno, a veces en vinculación. Hijo. ¿Qué es lo que pasa en este momento en Chiapas? Lo que está pasando en Panteló, de acuerdo a la información del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en la que yo confío plenamente, porque hay de verdad, un trabajo enormemente honesto y hasta heroico de defensa de los Sí, derechos señor. de esta Sí, organización. Bueno, lo que ocurre es que existe en esta zona del país ni más ni menos que una organización criminal precisamente que puede ser definida como este suprapoder, donde se vinculan el poder criminal con acciones, con negocios que tienen que ver con el narcotráfico, el tráfico de indocumentados, Maderas el robo de finas, automóviles, sí. el control del territorio para la explotación forestal, que ese es otro de los megaproyectos en todo el país, y vinculados también a el poder político, ¿no? El poder político que facilita estas operaciones. Un territorio enormemente convulso, donde se registran una serie de homicidios, de violaciones a los derechos humanos, y este grupo del Machete surge como un ejercicio de autodefensa. Obviamente esto es una realidad muy compleja, ¿no? Sí. Muy compleja, difícil, ¿no? Saber qué está ocurriendo. Porque, por ejemplo, ¿cómo se vincula este grupo del Machete con el Ejército Zapatista de Exacto. Liberación Nacional
o no existe. ¿O cómo sabemos si están vinculados o si puede llegar a permearse por el crimen Claro, organizado? que por la misma lamentablemente policía? esto Que bueno, ocurre que lo con que, mucha que lo que frecuencia. argumentan es que han vivido un periodo de 12 años de narcogobiernos, ¿no? Claro. En donde se han pasado la estafeta de un alcalde a otro alcalde, pero que son coludidos por el mismo grupo. Todos ellos perredistas, por cierto. Todos ellos Todos ellos perredistas, ¿no? Y bueno, esta es parte de la realidad. Otra realidad, una nota que por ahí pasó desapercibida, una información periodística habla de la pérdida de militantes de los partidos tradicionales como el PRI, como el PAN, como el PRD, y el crecimiento numérico en cuanto a militantes del Partido Verde Ecologista. ¿De qué nos habla esta realidad vinculada con el primer tema que tratamos, ni más ni menos que de la crisis del sistema político mexicano tradicional? Por eso expresiones de nuevas formas de democracia son urgentes. Es urgente que alentemos nuevas organizaciones políticas, que construyamos ciudadanía. ¿Tú visualizas que en trabajemos. poco tiempo alguno de estos partidos pueda perder el registro? Sí, sin duda, ¿no? Yo creo que el PRD está a punto. El PRD está- hasta bomba Está- cayó. Hasta bomba le a cayó. bomba, ¿no? ¿Qué partido puede perder el registro y por qué el PRD? Claro, y en el PRI, acuérdense, 8 gobernaturas perdidas, Sí. y además hay una crisis ideológica de hace mucho Al tiempo. interior, Al les traen interior. un Y una relajo. crisis también, obviamente, de cómo se maneja este partido político, que fue una agencia de colocaciones y de negocios por mucho tiempo. Y hablando de ciudadanía, de ahí la importancia del voto el domingo Por próximo. supuesto, Charro, yo creo que esto es muy importante, Sí. porque precisamente, ¿qué puede, digamos, pacificar al país? ¿Cómo podemos construir democracia? Precisamente generando opciones Participando. distintas. No es decir, una acción desesperada es las autodefensas y las policías comunitarias, pero una acción ciudadana, consciente, que construye paz y Organizada. democracia, organizada, es ni más ni menos que la participación y la organización de otras expresiones de la Víctor, democracia. tus redes. roncoblu@yahoo.com.mx